Que el Señor les bendiga, hermanos. Am, Hoy terminamos con la serie que llevamos semanas viendo, la serie de las palabras de Jesús. Hoy es la última enseñanza, la última predicación sobre esta serie y regresaremos, si el Señor lo permite, el próximo domingo con el Evangelio según Lucas, el capítulo 9. Así que hoy concluimos esta serie con una pregunta muy importante, una pregunta que la respuesta es algo que todos deberíamos tener siempre. Es una pregunta que mucha gente evitan hacerse esa pregunta. Creo que hemos tenido enseñanzas en esta congregación, pero tocando este tema, pero no muy profundamente, ¿sabes? Hemos tocado ese tema que vamos a ver, que el tema de hoy es, ¿estás preparado para la eternidad? Hemos hablado un poquito de la eternidad, de la muerte, de muchas otras cosas en diferentes predicaciones. Pero hoy nos vamos a centrar más o menos en esta pregunta, que es el tema de hoy. ¿Estás preparado o estás preparada para la eternidad? Y no hay ningún versículo en concreto que vamos a usar porque tocaremos muchos pasajes de la palabra, de la Biblia, muchos versículos para poder posicionarnos individualmente, para que cada uno pueda contestar a esa pregunta individualmente y saber, antes de salir de aquí, saber si de verdad estás o no preparado o preparada para la eternidad. ¿Vale, hermanos? Porque la muerte es un tema que nadie quiere hablar, ¿sabes? Es un tema que mucha gente le gusta evitar. Hasta la gente lo evitan con las personas que están a punto de morir, para que no se siente mal antes de morir, para que no piense en la muerte antes de morir. Es necesario pensar de la muerte. Hay un versículo en la Biblia, no me acuerdo muy bien exactamente dónde está, dice que es mejor ir a un entierro que a una boda. Es mucho mejor ir a un entierro que a una boda, porque en el entierro uno reflexiona, te hace reflexionar, te hace pensar que, wow, esta persona que está en este ataúd, ya no voy a verle más, se está yendo, está muerto de verdad, ya no respira, estará en alguna parte ahora. Pero en la boda hay tanta bulla, tanta comida, tanta bebida, que uno no piensa que su corazón puede parar de latir en ese momento y muere. Os comenté una vez de la historia de una mujer que en una fiesta ella era la protagonista. Era una invitada, o digamos, no sé si era una de las invitadas o tenía algo que ver con la fiesta, pero ella era la persona que bailaba mejor en la pista de baile. La gente aplaudía, ella sacaba todas las técnicas que sabía bailar y toda la gente aplaudía, wow, ella allí bailando. En un momento dado durante el baile, no más de 10 minutos bailando, media hora bailando, esa mujer empezó a sentirse mal, empezó a agarrar una silla, agarrando la silla, y ahí sus rodillas se vaya debilitando y se cayó desplomada en el suelo, y ahí murió. Tuvo un infarto ahí mismo y murió. Murió en plena celebración, en plena celebración. Les comenté también lo que ocurrió en mi trabajo, que una compañera, después de haber salido de su casa el fin de semana, disfrutándolo muy bien, llegó al trabajo el lunes, se conectó bien, se fichó, hizo todo lo que tenía que hacer, sentada en su silla, con su ordenador encendida. Un infarto, se desplomó y murió. Así que la muerte es algo que no avisa a nadie. Gracias a Dios hay algunas enfermedades que uno cuando tenga esa enfermedad, el médico te puede decir que, bueno, estás en la fase terminal, vas a morir de aquí 4 meses. Y uno tiene el tiempo de ir reflexionando, poner en orden su casa, como Dios le dijo a rey Ezequías, que ordena tu casa porque vas a morir. Enfermedades así nos puede dar tiempo para que nosotros mismos nos arreglamos con el Señor. Pero a veces no es así. No todo mundo tiene esta oportunidad de saber cuánto tiempo le queda de vida antes de morir. Así que la muerte es un tema que muchos no quieren hablar. Algunos son muy supersticiosos que cuando hablas mucho de algo malo se te ocurre esta cosa mala. Si barres mi pierna, no me voy a casar. Si hace eso, no me voy a... Son tan supersticiosos, hasta los mismos cristianos. Somos tan supersticiosos que hay personas que dicen que no quiero mencionar cosas del diablo porque si mencionas mucho el diablo te va a atacar. Así que para que el diablo no me ataque, para que el diablo no tenga nada que ver conmigo, no voy a hablar mucho de él y así viven sus vidas. Pero la muerte no es nada de superstición, es algo real, que tarde o temprano nos tocará. A cada uno sentado aquí, algunos tarde, otros tempranos, pero nos tocará. Es algo cierto. Es tan cierto de morir
¿cómo estás cierto de morir? Porque no hay ninguna otra cosa tan cierta en esta vida que la muerte. Así que es inevitable hablar de la muerte, porque tarde o temprano a cada uno de nosotros nos tocará. Y cuando nos toca la muerte, no es que la vida termina ahí, hermanos. Cuando nos toca la muerte, ahí empieza la verdadera vida, empieza la eternidad. Empieza la eternidad. Y es la eternidad que vamos a hablar. Por eso que el tema es, ¿estás preparado o estás preparada para la eternidad? La eternidad es un tiempo, hermano, que tiene un principio, pero no tiene fin. Tiene un comienzo, y el comienzo de la eternidad de cada uno depende del día que uno muere. Si mueres hoy, tu eternidad empieza hoy. Si mueres mañana, tu eternidad empieza mañana. Pero en el momento que empieza, no tiene fin. Así que hay dos cosas, porque la eternidad, para algunos, es un lugar de dolor, de llanto, de crujir de dientes, de muchos sufrimientos, de arrepentimiento, pero que no tendrá ningún valor, ningún sentido más, porque ya es tarde para arrepentirse en la eternidad. Pero para algunas personas, la eternidad es gozo, paz, alegría, gloria, todo lo excelente que se puede imaginar, porque estarán en la mismísima presencia de Dios, porque vivieron sus vidas cuando estaban en la tierra, o en esta carne, en este cuerpo, conforme a la voluntad del Señor. Es en la eternidad, hermanos, que el mundo entero será juzgado. Dios no nos va a juzgar en este mundo. Es cuando nos morimos, en el día de juicio venidero. Eso está en la eternidad. Donde muchos secretos en nuestros corazones, los secretos más ocultos, serán revelados. Las intenciones de nuestros corazones serán revelados. Todo lo que fue dicho en el secreto, en la oscuridad, será dicho en público. Será hecho visible todas nuestras vidas, tal como nosotros realmente éramos. Es la eternidad, hermanos, donde Dios hará saber quiénes son verdaderamente sus hijos. Aquí todo mundo puede llamarse hijo de Dios. Todo mundo puede decir que yo voy a la iglesia y soy hijo de Dios. No, hermanos. Es en la eternidad que Dios, nosotros mismos veremos que esta persona de verdad no era un hijo de Dios ni era una hija de Dios. Pero mientras tanto, como dice la palabra, Jesús dice, por sus frutos los conoceremos. Por sus frutos les conoceréis. Así que la manera que nosotros vivimos nuestras vidas, el tipo de fruto que producimos, determina de verdad si somos hijos de Dios o no. Así que, hermanos, también en la eternidad, muchos escucharán las peores noticias, las peores declaraciones de sus vidas, cosas que ni imaginaban escucharán. Declaraciones como, apártate de mí, nunca te conocí. Y de ahí no habrá ninguna segunda oportunidad. Es en la eternidad que muchas personas estarán dando gloria a Dios porque Dios les ha sacado de tanto sufrimiento y valió la pena entregar toda su vida para el servicio del Señor. Valió la pena renunciar a todos los placeres que el mundo pudo ofrecer para la gloria de Dios. Y ahí estarán regocijándose en la presencia del Señor. Así que las decisiones que tomamos ahora, cada decisión que nosotros tomamos ahora afectará grandemente nuestra eternidad. Cada decisión, cada cosa, cada pensamiento, cada hecho, cada cosa que hacemos ahora en esta vida afectará grandemente la eternidad. Determinará exactamente dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. Así que los placeres pecaminosos y temporales que este mundo ofrece tendrán consecuencias lamentables en la eternidad. Así que para estar seguro dónde uno pasará la eternidad, para estar seguro o segura dónde pasarás la eternidad, hay algunos puntos claves en las Escrituras que debes entender. Para estar 100% seguro que acaso este camino que yo estoy tomando es el camino que me llevará a la eternidad, hay algunos puntos claves que uno tiene que entender. El primero, una cosa que uno tiene que entender es que Génesis capítulo 1 a 2, nos dice que Dios creó al hombre en su imagen y semejanza, primeramente. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y disfrutaba una relación con el hombre. Había una relación mutua entre Dios y el hombre, una relación sin pecado, una relación sin miedo, una relación de Dios y criatura, de padre e hijo, una relación lleno de mucho amor. Pero esta relación fue quebrantada cuando Adán y Eva pecaron contra el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Según Romanos capítulo 5, versículo 12,
Cuando Adán pecó, su relación con Dios fue quebrantada. Ya no había esta relación íntima que Adán tenía con Dios antes en el huerto de Edén. No había este amor genuino. No había esta relación sin miedo. Ahora había relación con miedo. Adán pecó contra Dios y su relación con el Señor fue quebrantada. Y a causa del pecado de Adán, toda la raza humana, toda la descendencia de Adán, o todos que nacimos de Adán, nacemos con una relación ya quebrantada con el Señor. Porque según Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte. Dios había dicho a Adán y Eva que el día que comieran del fruto del árbol del bien y del mal, ese día morirán. Así que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte física, que el cuerpo en sí muere. Es la muerte espiritual, que el hombre es totalmente apartado de Dios para siempre. Así que eso es la consecuencia de la paga del pecado. Así que a pesar del fracaso del hombre, no es que cuando el hombre pecó o se rebeló contra Dios, Dios tomó la decisión de deshacerse del hombre. No, Dios no se deshizo del hombre. Dios estaba dispuesto a reconciliar al hombre o a reconciliarse con la humanidad. Así que una vez más, y por eso que Dios hizo una cosa tremenda, hermanos. Hizo una cosa tremenda que Él entregó su único hijo, mandó a su único hijo a pagar por los pecados de la humanidad con su vida, según Juan 3:16. Quiero que lo entendamos bien, hermanos. Que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, Dios tomó la decisión que aunque Él les echó del huerto de Edén, no les echó totalmente de su presencia. Él estaba dispuesto a salvar al hombre. Él tomó la decisión porque Él quería una relación eterna con el hombre. Por eso que Dios mandó a su Hijo. Jesús entregó su vida pagando el pecado que Adán y Eva, que toda la humanidad cometió. Jesús tomó el castigo de ese pecado sobre sí. Según 2 Corintios capítulo 5, de versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Nos declara que Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El hombre acababa de perder su oportunidad de tener una relación eterna sin pecado en la presencia de Dios. Dios le echó fuera del huerto de Edén. Pero Dios hizo una cosa. Dios mandó a su único hijo, Jesús, para que entregara su vida por el pecado del hombre. Porque Dios quería reconciliarse con el hombre. Él ofrendó su hijo para nosotros, para poder restablecer, para que pudiéramos tener otra vez una relación correcta con Él. Así que Jesús es esta ofrenda, es el sacrificio por nuestro pecado, es la paga por nuestros pecados. Así la única manera que yo puedo estar segurísimo que voy a tener una eternidad con el Señor es solamente a través de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie vaya al Padre sin pasar por mí. Así demostró Dios su amor para con nosotros, hermanos. Como lo vimos el domingo pasado en la enseñanza que estábamos mirando en Juan capítulo 15, versículo 13, que Jesús dijo que no hay mayor amor que eso, que uno entrega su vida por sus amigos. Eso no hay mayor amor que eso, que uno entrega su vida por sus amigos. Así nos demuestra Dios su amor para con nosotros, para que nosotros podamos pasar la eternidad juntamente con Él. Hermanos, si Jesús hubiera muerto y nunca resucitó, si Él hubiera muerto en la cruz y se acabó ahí, nuestra salvación nunca hubiera sido completo. Esa es una cosa que nosotros los cristianos tenemos que tener bien claro, que la resurrección de Jesús es primordial para nuestra salvación, para nuestra justificación. La resurrección de Jesús es primordial para nuestra justificación, es primordial para pasar la eternidad con el Señor. Porque si Él hubiera muerto en la cruz, nuestros pecados sí que hubieran sido perdonados. Pero nunca hubiéramos tenido esperanza de vida eterna.
Así que su resurrección al tercer día demuestra que Dios aceptó su sacrificio. Y es la esperanza que nosotros como creyentes tenemos, que aunque muramos físicamente, un día seremos resucitados y seremos semejantes a Jesús, según 2 Corintios 15, de 21 a 23. Que aunque esta vida o esta carne se le va a la vida y muere, el aliento de Dios regresa al Señor y nosotros estamos enterados. Según 2 Corintios 15, 21 a 23, algún día resucitaremos. El mismo poder del Espíritu, el mismo poder que resucitó a Jesús, el Espíritu Santo, nos resucitará también ese día y seremos semejantes a Jesús. Le veremos a Jesús tal como Él es en la eternidad. Eso sí que es precioso, hermano. Y todos nosotros como creyentes tenemos que estar a la expectativa de ese día, esperando ese día, donde veremos a Jesús cara a cara, tal como Él es. Así que la muerte de Jesús en la cruz nos revela el amor que Dios tiene para nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, de versículo 8. Romanos 5, 8 dice: pero Dios demostró el gran amor que nos tiene al enviar a Jesús a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5, 8. Así demostró Dios su amor para con nosotros. No mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros cuando estábamos en el pico de nuestra vida, cuando hacíamos las cosas bien. No, Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros cuando éramos aún pecadores. Nadie puede ser salvado de pecado si no es esclavo de pecado. Jesús nos salvó de las ataduras del pecado porque éramos esclavos de pecado. Éramos pecadores cuando conocimos a Jesús. Si de verdad nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no podemos ser esclavos de pecados. Si de verdad Jesús nos ha liberado de las ataduras de pecado, no podemos permanecer en el pecado. Es imposible. Es imposible. No existe un cristiano liberado de la atadura de pecado que permanece en el pecado. Como dice, la palabra dice que no podemos amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. No podemos servir a Dios y servir al mundo al mismo tiempo. No podemos amar a ambas cosas. Si amamos a Dios, aborrecemos el mundo. Si aborrecemos el mundo, significa que amamos a Dios. Aborrecer el mundo no significa que odias a la gente del mundo. No, habla de los placeres temporales y pecaminosos que el mundo ofrece. Un cristiano no puede amar los placeres temporales pecaminosos que el mundo ofrece. Imposible. No puede deleitarse pecando contra el Señor. El cristiano no debe vivir en pecado, pero sí que puede caer en una tentación, pero no permanece ahí voluntariamente. Así que la única manera que puedes recibir el perdón de Dios y estar seguro que en la eternidad hay un lugar para ti en la morada del Señor es clamar a Dios pidiéndole perdón por tus pecados y aceptando el precio por tus pecados que Cristo pagó con su vida. Eso es la única manera para tener un lugar en la morada del Señor y en el cielo. Clamando a Dios, porque Él lo dice: clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es bueno y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Jesús dijo que cualquiera que venga a mí, yo no lo echo fuera. El que me ama, guarda mis palabras. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor y no guardáis mi palabra? Así que no podemos llamar al Señor Jesús Señor, Señor, Señor y no guardamos su palabra. No podemos decir que es nuestro Señor si nosotros no permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Romanos capítulo 10, de 9 a 10 y 13, dice: si declaras abiertamente, Romanos 10, 9 a 10 y el versículo 13, de 9 a 10 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué pasará? Serás salvo.
Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, no solamente es necesario declararlo, porque muchas personas declaran, Jesús es el Señor, pero en su corazón no creen. No creen que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué no lo creen? Porque no viven ni conforme a la palabra de Dios. Si crees, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ahí serás salvo. El versículo 10 dice, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y por eso, y por declarar abiertamente tu fe, eres salvo. El versículo 13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué pasará con todo el que invoque el nombre del Señor? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que si invocas el nombre del Señor, si clamas a Dios, Señor, creo en ti, ayúdame, serás salvo. Él no se va a quedar ahí mientras que tú le estás clamando con un corazón de verdad arrepentido, sin moverse. Él hará algo, Él te dará su salvación, que es totalmente gratuita. Y ahí puedes tener la certeza de tener la eternidad, pasar la eternidad con Él. Hermanos, dice la palabra que y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos y llamas de fuego. ¿Y qué hará? Y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Eso lo podemos ver en 2 Tesalonicenses 1, 2 Tesalonicenses 1 de 7 a 9. Lo repito para que lo escuche bien, hermanos. 2 Tesalonicenses 1 de versículos 7 a 9 dice, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús. Así que Dios traerá juicio sobre quienes, los que no conocen a Dios primeramente y los que niegan obedecer las buenas noticias de nuestro Señor Jesús. Así que si uno toma la decisión voluntariamente de negar de obedecer, no querer obedecer la palabra de Dios, lo único que trae sobre sí es el juicio del Señor. También si miramos Apocalipsis 20 de 13 a 15, dice, Apocalipsis 20, 13 a 15 dice, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados en el lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y dice, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Acaso tu nombre está escrito en este instante en el libro de la vida? Hermanos, no importa si no estamos empadronados en el libro del Ayuntamiento de Santa Coloma, no importa si no tenemos documentación aquí en España, no importa si no tenemos pasaporte de ningún país del mundo y nos encontramos como forasteros, como inmigrantes mundiales. Pero lo más importante, hermanos, que sea que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, olvídate, hermanos. No importa qué parte de la tierra donde tu nombre está escrito, aunque sea en la embajada de Estados Unidos como ciudadano americano, ciudadano mundial o lo que sea, no vale para nada para Dios. Lo más importante para el Señor es que es tu nombre, mi nombre, los nombres de nuestros hijos, nuestros familiares. Los nombres de la iglesia de Jesús están escritos en el libro de la vida. Pregúntate, ¿acaso mi nombre está escrito en el libro de la vida? Si yo me encuentro hoy en día cara a cara con el Señor en la eternidad, ¿encontrarán mi nombre en el libro de la vida?
Esa es una pregunta que cada uno tiene que hacerse. Reflexionar sobre eso. ¿Estoy preparado para la eternidad? ¿Estoy preparada para la eternidad? ¿Mi nombre está en este libro de la vida? Porque si mi nombre no está, si tu nombre no está, en vano, terrible será tu eternidad. Hermanos, como el pecado de Adán, a causa de su pecado, a causa del pecado que Adán pecó, la paga del pecado es la condenación eterna. Así que toda la descendencia de Adán heredó el pecado de Adán. Todos nosotros culpables delante de Dios, porque heredamos el pecado y nuestra naturaleza. Pero Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados y regala la vida eterna y la eternidad, una eternidad gloriosa a cualquier persona, hermanos, a cualquier persona que la quiere, según 1 Tesalonicenses 4, de 16 a 17. Dios está dispuesto a regalar la vida eterna a cualquier persona que la quiere. Es totalmente gratuita. Pero debemos renunciar. Debemos renunciar al mundo. Debemos renunciar nuestras propias vidas, nuestros propios deseos. Debemos renunciar todo lo que a Dios no le agrada y tomar la decisión y vivir conforme a su palabra. Creer en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y poner en práctica su palabra. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos. Para estar 100% seguro si estoy o no preparado o preparada para la eternidad. Mi nombre debe estar escrito en el libro de la vida. Eso no es un juego, hermanos. Créanme. Es algo terrible caer en las manos de Dios vivo, dice la palabra. Si Dios tomó la decisión de matar a su propio Hijo para salvarnos, ¿qué pensamos? ¿Que saldremos con la nuestra así, viviendo cualquier manera, llegando en su presencia y buscarle excusas? Si Jesús no fuera un hombre a 100% cuando Él vivía aquí en la tierra, si Él hubiera venido como Dios, hubiéramos dicho, al menos hubiéramos tenido algo para justificarnos. Que Señor, entiendes que nosotros somos seres humanos. Jesús vino, pero no era hombre. Así que no puede entender nuestras condiciones. Pero no es así. Hebreos dice que Él fue hombre también como nosotros. Fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. En todo fue tentado y no pecó. Así que no tenemos un sumo sacerdote que no comprende nuestras debilidades. No tenemos a un Señor que no comprende, que no entiende nuestra situación. Si Él entiende nuestra situación, tenemos que recorrer a Él, clamarle a Él, pedirle a Él que nos ayude en esas áreas que nosotros somos débiles. Porque solamente me estaré justificando. Es como una persona que es ladrón. Dice que ¿por qué roba? Porque mi padre era ladrón. No es porque tu padre era ladrón que eres ladrón. Tu padre es tu padre. Tú robas porque quieres robar. ¿Por qué adulteras? Porque mi padre era adultero, engañaba a mi madre. No, cada uno es responsable de sus actos. Cada uno es responsable de sus actos delante de Dios. Yo no puedo ser lo que era mi padre. Pues conocéis cómo yo fui concebido. Yo no puedo ser como era mi padre. Yo tengo que tomar la decisión de lo que quiero hacer con mi vida. Porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de nada. Y me ha dado un espíritu suyo. De amor, de poder y de dominio propio. Tengo la libertad de decidir lo que quiero hacer con mi vida. Y estar dispuesto a pechugar las consecuencias de mis actos. Si yo tomo la decisión que quiero seguir a Jesús, tengo que estar dispuesto a pechugar las consecuencias de seguir a Jesús. Si no, no lo sigo. Tomo la decisión de hacer lo que yo quiero hacer. Gracias a Dios, hermanos, que la salvación no es por las obras que nosotros hacemos o guardando la ley. Es un don de Dios cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Así, para saber dónde vas a pasar la eternidad, todo depende de las decisiones que tú tomas ahora que estás vivo. Cada decisión importa. Cada pensamiento importa. Cada acción importa. Determinará exactamente dónde cada uno de nosotros terminaremos. Concluiré diciendo, hermanos, volviendo a nuestra pregunta de principio.
¿Estás preparado? ¿Estás preparada para la eternidad? Si murieras hoy o si Cristo regresara hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Si murieras ahora, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde irás? ¿Quién te espera al otro lado? El Señor con los brazos abiertos para decirte bienvenido, siervo fiel o hijo mío. O el diablo frotándose las manos para llevarte con él. Las decisiones que tomamos ahora, hermanos, determinarán de verdad dónde pasaremos la eternidad. Si aún estás viviendo en tus pecados, créeme, la pregunta es, ¿te arriesgarás a entrar en la eternidad siendo enemigo de Dios o enemiga de Dios? Si estás viviendo en pecado intencional, voluntariamente, ¿te arriesgarás a entrar en la eternidad siendo enemigo o enemiga de Dios? Mi consejo para ti es que no lo hagas, no te arriesgues, porque en la eternidad no hay vuelta atrás para corregir los errores. Cuando entras no se puede salir. Por eso que hay muchos que dicen, ¿quién ha ido al infierno o al cielo? ¿Quién ha muerto y resucitó y vino para decirnos cómo está por ahí? Porque es una puerta que cuando entras no vuelves a salir. No vuelves a salir. Entras y te quedas. Por eso que se llama eternidad. Nadie salga de ahí para regresar aquí. Por eso que nadie puede venir para contar cómo está ahí. Y en este momento seguramente que tenemos familiares que se están gozando en la presencia de Dios o se están lamentando en el infierno ahora, suplicando, Señor, por favor, mándame a alguien, por favor, mándame a un ángel para que vaya a mis familiares. Tengo primas, primos, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis hijos, mi esto que están ahí que no te conocen. Por favor, mándame a alguien de los muertos para que vaya y le predica la palabra. No es así que funciona. Tenemos la palabra de Dios aquí. Si esta palabra no es suficiente para transformar nuestros corazones, aunque se levanta Moisés, Elías, aunque se levanta todos los profetas del Antiguo Testamento, no vamos a cambiar. Que la palabra de Dios misma es más cortante que toda espada de doble filo. Hermana, hermano, ¿no se da cuenta de que la amistad con el mundo te convierte a ti a enemigo de Dios? La amistad con el mundo te convierte a ti a enemigo o enemiga de Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, lo tolerante, lo paciente que Dios es contigo? ¿No te das cuenta de cuán amoroso es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Podemos examinar nuestras vidas y nos daremos cuenta que hay personas mejores que nosotros que murieron, pero aún estamos vivos. No nos damos cuenta que la bondad de Dios es para nuestra salvación, para nuestro propio bien. Si aún permanecemos con vida, es porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos se arrepienten y llegan a conocerle. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientes y abandonas tu pecado? Te aseguro una cosa, según la palabra de Dios, que si confieses tus pecados, no al hombre, pero si confieses tus pecados a Dios y los abandones, Dios es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados, todos. No importa lo que hiciste o no importa lo que has hecho, Dios es bueno, es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero debes confesarlo a Él y abandonarlo para recibir su gracia. Mi consejo es que lo hagas lo antes posible, porque la eternidad está más cerca de lo que muchos de nosotros pensamos.
Pasamos más tiempo acumulando tesoros en la tierra y menos tiempo acumulando tesoros en el cielo. Hermanos, pronto llega el fin del mundo o nuestro propio fin. No es para infundirle temor, ni para infundirle miedo, pero es necesario reflexionar sobre eso. ¿Dónde estarás de aquí 100 años? ¿Dónde estarás de aquí 100 años? No te acerques a Dios por miedo, acércate a Él por amor, por lo que Él ha hecho por ti, por lo que Él ha hecho por la humanidad, por entregar a su Hijo por nuestros pecados, pues está dispuesto a perdonar toda nuestra rebelión, todos nuestros pecados, a cambio de nada, solamente confiar en Él y abandonar nuestros pecados. Que Dios nos da sabiduría, hermanos, a tomar la decisión correcta. Amén.